Muy buenos días, amigos, hermanos, aquí estamos nuevamente para continuar los estudios del libro de Juan. Primeramente, quiero agradecer a mi hermano Edras Nehemía, mi hermano Pastor Erling, a mi hermana Soledad allá en los Estados Unidos, a mi hermana Evelyn. Todos ellos, junto a sus congregaciones, están pidiendo a Dios un favor hacia mi hija. Pues les comentaba en el estudio anterior que a ella le han diagnosticado cáncer, pero sabemos que Dios tiene el control y la última palabra. Así que gracias, mis hermanos, por apoyarme en esto de clamar a Dios por la sanidad de mi hija. Vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día. He escuchado en alguna ocasión algún hijo decir de su progenitor: de niño me abandonó y me negó. Hoy que ya soy un adulto, me viene a buscar, a pedirme perdón. Cuando más lo necesité, me negó y me abandonó. Hoy aparece como si nada. Algunos hijos son capaces de perdonar a su padre, quien los negó y los abandonó, pero muchos otros no lo hacen. Se llenan de rencor y no perdonan a aquel que los engendró. Le comento esto porque en el estudio que hoy veremos, Pedro negó a Jesús no una vez, lo negó 3 veces. Pero Pedro se arrepintió, pidió perdón a Jesús y Dios lo perdonó. Pues bien, de esto y más hablaremos en el mensaje titulado Negación y arrepentimiento de Pedro. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo del 17 en adelante, de la forma siguiente. Dice así: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo:
¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en medio, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Para esta parte de la escritura, Jesús había sido aprendido y llevado a la casa de Anás. Anás era sumo sacerdote para ese tiempo junto a Caifás. Juan estaba dentro de la casa donde tenían aprendido al Señor. Juan no sentía ninguna tentación de estar ahí. Sin embargo, fue fatal para Pedro. Fue fatal que Pedro entrara en esa casa. Como Pedro estaba afuera, Juan pidió a la mujer que estaba en la puerta que abriera, que dejara entrar a Pedro porque era su amigo. Entonces Pedro pudo entrar y seguía de lejos lo que hacían con Jesús. Todo el juicio y todo, Pedro desde lejos observaba aquel acontecimiento. Pero Pedro tenía mucho miedo estar ahí con ellos. Y no era para menos. A uno de los siervos del sumo sacerdote llamado Malco le había cortado la oreja. Si las personas que ahí estaban lo identificaban, de seguro lo condenarían junto a Jesús a ir a la cruz. Y Pedro pasaba ahí como en la secreta, a escondidas. Pero Pedro tenía un problema. No podía estar mucho tiempo con la boca cerrada. Pedro era suelto de lengua y eso le ocasionó meterse en muchos problemas. En el versículo 7 encontramos que dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. En otros evangelios paralelos, dice que las mujeres identificaron a Pedro por su forma de hablar. Es que Pedro no podía mantener mucho tiempo su lengua quietecita. Le daba por hablar demasiado. Ahora, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Muchas veces nos metemos en tantos problemas precisamente por no mantener la boca cerrada, por no mantener quieta nuestra lengua. Muchas personas son demasiado, diría yo,
comunicativas, disfrutan andar en chismes. No pueden ver algo en otra persona, no, y ahí andan comentando cosas como algunas mujeres dicen a sus amigas cuando están en esas reuniones: niña, le traigo la más calientita, la última. Miren, a la vecina anoche la vino a visitar un hombre. Dice que es un amigo. Va a creer, a uno le quieren dar carreta. Marido ha de ser. Y solo de santulona se la lleva esa mujer. Otras que dicen: ¿viste los zapatos de la fulana? Ahí anda pantallando que de la USA se lo mandaron. ¿Cómo alucina? Ahí los va a comprar a la ropa usada, ahí donde venden cosas usadas, y ahí viene a quererlo apantallar a uno. Hay personas que se meten en tantos problemas porque, al igual que Pedro, no frenan su lengua. Claro, hablan tanto que de pronto ofenden a alguien, y cuando el ofendido los confronta y les dice: ajá, así es que usted ha andado hablando de mí, ahí se angustian. Y esto, hermanos, se da también dentro de la iglesia, con hermanos que ahí andan en chismes, y muchas veces el plato favorito de los hermanos es el pastor. Allá en México hay un plato, le llaman pastor asado. En las congregaciones pareciera que estas personas disfrutan comer pastor asado, porque la comidilla diaria de esta gente chismosa es el pastor, ni el pastor se les escapa. Hermano, amigo, ustedes y yo debemos aprender a frenar esta lengüecita que a veces se hace bien larga y comienza a criticar y a hablar cosas que no debemos. Luego dice el versículo 17: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Pedro había dicho que entregaría su vida por el Señor, y en determinado momento hablaba en serio, pero el Señor le había dicho que él no se conocía a sí mismo, que negaría aquella misma noche que lo conocía. ¿Cuántas veces ustedes y yo, hermanos, hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido? Personas también no cristianas, cuando están en la angustia de una recia goma, o se han metido en un serio problema porque borrachos dañaron a alguien y son detenidos, y le dicen al Señor: prometo que ya no vuelvo a tomar. Igual otros que cuando sienten que les duele algo en la espalda y no pueden respirar a causa del consumo,
de cigarro, prometen diciendo, no vuelvo a fumar. Aquellos que pierden su dinero apostando en juegos de azar e incluso muchas veces pierden hasta el dinero que es para los gastos de la familia, cuando quedan sin un centavo, que perdieron todo, prometen a Dios, te prometo que no vuelvo a andar apostando. Hermanos, que cuando están sin trabajo, prometen al Señor, el día que me des un buen trabajo, te prometo que voy a ser fiel en mis diezmos y en mis ofrendas. Personas negociantes dentro de la iglesia. Si me sale ese negocio, Señor, te prometo que voy a dar una buena ofrenda. Le sale el negocio, le sale el trabajo, pero a la hora que tiene el dinero en mano, olvidan la promesa hecha a Dios. Y lejos de dar lo que habían prometido, cuando ven dinero en mano, dicen, uy, y todo esto tengo que dar. Ay, no. Es demasiado, es mucho. Aguardan el dinero y comienzan a buscar en la bolsa las monedas. Entre más pequeña es, mejor la sacan y eso depositan en los canastitos de ofrendas. Muchas veces, rápidamente, olvidamos las promesas. Hermanos que estuvieron en un ministerio sirviendo, le prometían a Dios que iban a ser fieles en el lugar donde estaban sirviendo, pero dejan su ministerio tirado. ¿Cuántas personas estuvieron en algún ministerio sirviendo, pero han dejado tirado el lugar donde servían, donde Dios los había puesto? Al igual que Pedro, rápidamente olvidamos las promesas que hemos hecho a nuestro Dios. Es fácil que los cristianos prometamos dedicarnos al Señor, hacer esto y hacer lo otro. Pedro había dado un paso al frente y había sido sincero. El problema es que no podemos mantener con firmeza nuestras promesas en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas diciendo, miserable de mí, las cosas que no quiero hacer, esas cosas hago. Pablo decía que él tenía deseo de hacer lo bueno, pero que no era capaz de hacerlo él solo. Necesitaba estar lleno de la presencia de Dios para poder vivir una vida completamente entregada a Jesucristo. El versículo 7 dice, es que mire, este Pedro se metía en tantos problemas usted. Versículo 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? ¿Quién habla Jesús? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, refiriéndose a los discípulos. Jesús había pedido que sus discípulos quedaran libres. Ellos debían irse. Todos se fueron. Pedro igual debió irse cuando llegó el grupo de soldados junto a estos líderes, pero no lo hizo. Mire lo que hizo. Versículo 10. Entonces Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando Pedro vio que querían aprender al Señor, sacó su machete bien afilado. Para este momento Pedro pensó ayudar al Señor, mostrarle que él estaba dispuesto a luchar por él, a morir por él, aunque después se acobardó. Pedro era un buen pescador, podía echar la atarraya y atrapar peces, pero Pedro no era un buen espadachín. Dice que le cortó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote. Ahora, ¿usted cree que la intención de Pedro era cortarle la orejita a Malco? No. Era de noche. Los soldados habían llegado con antorchas. Había muy poca visibilidad. Lo que Pedro pretendía era cortarle de un tajo la cabeza a Malco, tratando de ayudar a Jesús. Entonces el Señor lo reprende y le dice: guarda tu espada en tu vaina. ¿Por qué le dijo esto? Porque Pedro estaba entorpeciendo el plan de Dios. Al final del versículo 11 le dice Jesús a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿A qué se refería el Señor con esto de beber de la copa? Esto radica en las raíces judías. En cuanto al matrimonio, usted debe saber que la Biblia entera habla sobre Jesús como novio, como prometido, y la iglesia como la novia. En el compromiso matrimonial judío consistía en la elección de la novia por parte del padre, del novio. Una vez elegida esta novia, se debía establecer el precio a pagar por ella. Ahora, ¿cuál fue el precio que Jesús debía pagar por la novia, por la iglesia? Su sangre preciosa. Ese fue el precio pactado entre Dios Padre y Dios Hijo. Una vida inocente a cambio por el perdón de muchos. Jesús, el novio, pagaría a precio de sangre por sus pecados y por los míos. Cuando Jesús le dice a Pedro: mete tu vaina, tu espada en la vaina, le estaba diciendo: no te entrometas. Debo pagar el precio para perdonarte a ti y a toda la humanidad.
Debo ir con ellos y ser crucificado y morir, porque el precio que he pagado por ustedes es mi sangre preciosa. Jesús pagaría a precio de sangre el perdón de la humanidad, el perdón de sus pecados y de los míos. Pero Pedro quería ayudarle a Dios. Muchas veces pasa lo mismo con muchos de nosotros. Estamos pidiendo ayuda al Señor, estamos pidiendo un milagro al Señor. Por ejemplo, una pronta salida a una situación económica, porque no podemos pagar algún artículo, porque hay préstamos con letras retrasadas. Y pedimos a Dios ayuda, pero muchas veces tratamos de ayudarle al Señor. ¿De qué manera? Voy a hacer otro préstamo u otros préstamos para pagar este otro préstamo. Total, cuando venimos a sentir, estamos tan enjaranados 2 o 3 veces más que antes. Si no podíamos pagar una letra, imagínese pagar 2 o más. Hermanos, ustedes y yo lo que necesitamos es saber esperar en Dios. Quedarnos quietos. Esperar lo que Él irá a hacer para ayudarnos. Otro ejemplo es aquella mujer que por algún motivo el esposo la abandonó. Y claro, se siente sola y pide a Dios que le dé a un buen hombre. Pero muchas veces sucede que hay mujeres que de forma arrebatada tratan de ayudarle a Dios. Dicen cosas como esta. Le sale el primero que le sale. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Es que a mí ya me está dejando el tren. Y yo, aunque sea en este último vagón, me voy, si no me deja. Usted no es la bala. Usted no es el tren. Antes aquí en El Salvador existía un pequeño tren llamado La Bala. Usted no es nada de eso. Usted es una hija de Dios. Espere en el Señor. Jovencitas que desesperadas por encontrar novio suben fotos en redes sociales semidesnudas, exhibiendo casi todo. Qué buen novio de sentimientos nobles puede encontrar si toda la carne la ha puesto en el exhibidor usted. Muchas veces, al igual que Pedro, nos da por querer ayudar a Dios y lo que hacemos, perdón, es enredarnos más. Sigamos leyendo, versículo 19, dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo les he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto,
uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús se sometió a esta clase de humillación, pero le llamó la atención sobre el hecho de que lo que estaban haciendo era ilegal, contrario a la ley de Moisés. Si no tenían ningún testimonio de que él hubiera actuado mal, debían dejarlo en libertad, pero aún así lo golpearon. Ellos eran los que estaban violando la ley de Dios. En primer lugar, ningún juicio debía comenzar de noche ni terminar de noche. Un juicio no debía comenzar ni terminar el mismo día. Tampoco podían golpear a un reo sin declararlo culpable. Jesús tuvo que enfrentar, hermanos, cerca de 6 juicios diferentes, todos ellos injustos, porque nadie encontraba una razón contundente de culpa en él. El mismo Pilatos, cuando se los entregó, dijo: yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Yo me lavo las manos. Ahora, en el versículo 19 dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Por qué querían dar muerte al Señor los líderes religiosos del judaísmo? Aunque ellos hablaban de Dios, Jesús venía a hablar de Dios. ¿Por qué entonces querían darle muerte? Por celos, por envidia. Pues las personas que en un tiempo acudían al templo a oír a estos líderes de esa religión del judaísmo, escucharon oír el evangelio de Jesucristo. Los líderes decían: la ley de Moisés dice, pero Jesús con autoridad decía: mas yo os digo que yo soy el pan de vida. ¿Quién era el pan de vida? Jesús. El que bebiere del agua que yo doy, de su interior correrán ríos de agua para vida eterna. ¿Quién era esa agua para vida eterna? Jesús. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús. Yo soy la resurrección y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por Jesús. La doctrina de Jesús se basaba que solo a través de él se podría llegar a la presencia del Padre, al reino de los cielos. Entonces, cuando la gente religiosa comenzó a oír este mensaje de poder de Jesús, comenzaron a seguirle. El templo de los líderes religiosos, Jerusalén, quedó vacío. Aunque los líderes religiosos hablaban de la ley de Dios, sus enseñanzas no sustentaban la necesidad espiritual de las personas. Pero oír a Jesús hablar con autoridad tocaba sus corazones y lo seguían para escuchar su mensaje. En una ocasión,
yo trabajaba para alguien muy adinerado, que tenía como amigo a un líder de la religión tradicional. En una ocasión, para esta fiesta de la Semana Mayor, mi jefe hizo un comentario, él muy católico, dijo: antes eran miles y miles las personas que venían a las procesiones. ¿Cómo ha bajado la asistencia? Este líder religioso de apellido Colindres le dijo: sí, se está perdiendo la fe de muchos. Yo pensé, no es que la fe de muchos se esté perdiendo por no acudir a esas cosas. Lo que ha sucedido es que muchos que en un tiempo éramos religiosos y anduvimos detrás de las imágenes, un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos mostró la verdad. Nos mostró esta verdad para que en ella meditemos. En El Salvador, cerca del 40% de la población somos cristianos evangélicos, es decir, un poco más de 3 millones de salvadoreños que antes anduvimos tras los ídolos y en las procesiones, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque conocimos la verdadera fe escrita en este bendito libro. En ella nos enseña que si alguien merece adoración, que si alguien merece veneración, que si alguien merece todo el honor y toda la gloria, su nombre es Jesucristo, nadie más. Dios es el único que merece adoración. Jesucristo es el único que merece toda gloria, porque de Él estaba escrito que Él vendría a este mundo a dar salvación y vida eterna. La verdad no está en ninguna religión. La verdad está en este bendito libro, que es la guía que Dios nos ha dejado para saber conducirnos en este mundo y cómo adorarle a Él. En el versículo 25 encontramos que dice: estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Dice que Pedro por segunda vez negó al Señor. ¿Cómo negamos a Jesús hoy día? Hay personas que se avergüenzan del Evangelio. Personas que cuando un amigo los ve salir de la iglesia, de adorar al Señor, y les preguntan: mira, vos estás saliendo de una iglesia evangélica. Dicen: es que voy porque a mí me han invitado. Es que voy porque hacerle un favor a mi amigo voy. Te avergüenzas. Estás negando a Jesús. Niegas a Jesús cuando te da vergüenza andar llevando un libro como este en tu mochila, en tu brazo. Negamos a Jesús cuando visitamos lugares donde los mismos inconversos nos reprenden y nos dicen: ¿y vos que no sos cristiano? ¿Y qué andas haciendo aquí? Este no es lugar para un cristiano. Negamos a Jesús cuando alguien nos reprende. Uy,
Y usted que no es hermano, mire las palabras que está diciendo. Alguien diga amén. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Enseguida cantó el gallo. La tercera vez que el apóstol Pedro negó a Jesús, dice que cantó el gallo. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Pedro escucha cantar al gallo, recuerda las palabras de Jesús y vio a Jesús, y Jesús vio a Pedro. Entonces Pedro se sintió el hombre más vil de este mundo. Jesús le había advertido que eso sucedería, que lo negaría, pero él no quiso poner atención. La falta de poner atención a la voz de Jesús llevó a Pedro a llorar amargamente lágrimas que provenían del corazón. Amigo, algo parecido sucederá cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En su segunda venida a la tierra, los cielos se abrirán, las personas verán descender al Señor. Él ya no vendrá como aquel manso corderito que fue llevado a la cruz sin abrir su boca. Ahora vendrá revestido de su poder y de toda su gloria a gobernar a las naciones de forma rígida. La Biblia dice que vendrá con vara de hierro. Dice que todo ojo le verá. Todas aquellas personas que no quisieron saber nada de Jesús y se queden en tiempos de la gran tribulación, cuando Jesucristo venga, verán abrirse el cielo. Entonces Jesús, al igual que a Pedro, los verá y ellos lo verán a él. Entonces recordarán que un loco predicador a través de un video les habló de estas cosas. Entonces recordarán que a través de la televisión, que a través de la radio, que en los parques, que en los buses había alguien hablándoles de estas cosas. Entonces se arrepentirán, pero será demasiado tarde. Pedro negó a Jesús no una vez, 3 veces. Pero Pedro reconoció su error y pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó. Al final le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Quiero finalizar con esto. Un reo había sido sentenciado a cadena perpetua en una vieja, sucia y oscura mazmorra.
no queriendo arrepentirse de su desatinada vida, orgulloso gritó: algún día, de alguna forma, escaparé de esta prisión. El rey, en un acto de misericordia y gracia, le dijo que lo perdonaría si encontraba la única salida existente en esa mazmorra. Había una salida, le dijo: si la encontrás, perdono todo lo que has hecho. La celda en que lo pusieron tenía una ventana. El preso, la ventana estaba bastante elevada. El preso se rebuscó por llegar hasta la ventana y comenzó a aflojar los barrotes de esa ventana. Pasó muchos años hasta que por fin logró quitar los barrotes. La sorpresa para este hombre fue que el lugar donde estaba preso era un lugar muy alto. Saltar de ahí le costaría la vida. Luego comenzó a escarbar donde estaba la roca floja y comenzó a cavar y a tratar de escapar. Hizo un pequeño túnel, un pequeño agujero, y fue y salió, pero para ir a dar a otra celda. La soledad era impresionante. El encierro se hacía grave para él. Antes de morir de viejo, el reo dijo al rey: rey, tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscándola con todas mis fuerzas y no hallé la salida. ¿Me podrías decir, oh rey, cuál era esa única salida? El rey le respondió: nunca me buscaste, nunca te arrepentiste delante de mí. Yo era tu salida, pero no lo hiciste. Si me hubieses pedido perdón, hubiera perdonado todas tus maldades, pero no lo hiciste. Hermanos, Pedro entendió que se había equivocado, que había pecado contra el más grande de los reyes. Pero Pedro también sabía que Jesús nunca rechaza un corazón contrito y humillado, y que Jesús es la única puerta para entrar al reino de los cielos. El primer llamado es para ti, hermano. Quizá te caíste de la obra. Quizás le fallaste al Señor, al igual que Pedro. Hermano, caíste, es hora de levantarte. Es hora de volver a casa. Pide perdón a Dios. Regresa. Él está esperándote con los brazos abiertos. El segundo llamado es para ti, amigo. Ya no sigas buscando otra salida. El único que puede darte perdón y salvación se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé de qué manera Dios haya hablado a tu vida. Si ahora tú decides recibir a Jesucristo, te invito a hacer esta oración conmigo. Jesucristo quiere perdonarte. Jesucristo quiere darte salvación y vida eterna si tú ahora lo recibes como Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber venido a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste la oración, te invito
Acércate a una congregación, a un lugar donde puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y acercarte más a Él. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima.